Bueno, en el Consejo de Ministros muchas cosas ayer que hemos tratado. Vamos a hablar también de la fiebre amarilla y de muchas cosas que tienen que ver con este escenario. Pero antes, recordemos un episodio de ayer aquí en 6 AM que es muy importante. El episodio que tiene que ver con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la investigación alrededor de él y lo que se quedó sobre la mesa en el sentido de la actuación de la Fiscalía. El fiscal Gabriel Jaimes defendió en las últimas horas sus actuaciones en los procesos contra Armando Benedetti. Daniela, recordemos qué dijo. En un comunicado, Gabriel Jaimes, el excoordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema durante la administración de Francisco Barbosa, se desmarcó de cualquier cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Recordó que recibió los procesos en su contra a finales del 2022 y que nunca hubo una decisión de su parte que lo beneficiara. También se refirió a 2 reuniones que tuvo con Benedetti que tenían el fin exclusivo, dice, de procurar una supuesta colaboración con la justicia en el caso de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, dice que Benedetti no entregó información y que se acogió a su derecho a no incriminarse. Insiste en que los encuentros fueron en la sede del ente acusador y que se hicieron siempre en el marco de la ley, aportando las constancias procesales correspondientes. Hernando, no sé si hay total claridad frente a lo que planteamos de las dudas que hay muy importantes y muy valiosas alrededor de todo este manejo del proceso en la Fiscalía con Armando Benedetti. No sé si queda usted tranquilo con la explicación del comunicado del fiscal Jaimes. Pues la verdad no, Gustavo. Creo que los interrogantes, la gran mayoría, todos ellos persisten en lo que hace precisamente la actuación de la Fiscalía a cargo de este muy importante caso. Y recordemos los más significativos. Primero porque a pesar de la contundencia que decía la Fiscalía que tenía con relación al caso del hoy ministro Benedetti, y por eso derivó en una extinción de dominio, después, mediante un tema calificado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como menor, termina revocándose esa determinación, archivándose el proceso y además declarando la nulidad de una prueba reina en vez de volverla a decretar. Son puntos que vuelven a estar sobre la mesa y que no han quedado respondidos por medio de ese comunicado, Gustavo. Ahora, Espinosa, el fiscal todavía, el fiscal Jaimes reconoce que sí hubo reunión con Benedetti. Sí, dice que se reunió con Armando Benedetti, pero que se reunió con Armando Benedetti porque él estaba encargado de la investigación de la financiación irregular de la campaña y los topes de la campaña y estas cosas que se están investigando en la Fiscalía y en el Consejo Nacional Electoral sobre el tema de la campaña. Lo que dice el fiscal Jaimes es que simplemente se habló de ese asunto, que no estuvo presente el fiscal Barbosa, que se reunieron en un edificio que estaba dedicado a estas investigaciones, que entiendo que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, había puesto allí, que es muy cerca aquí a la sede de Caracol Radio, en la 72, y que sí se reunieron un par de veces, pero que solamente para hablar de este asunto, y que el doctor Benedetti, que en aquel momento estaba saliendo de la embajada de Venezuela, no quiso colaborar porque simplemente se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio. Pero pues Gustavo, en efecto, reconoce que las reuniones existieron. Lo que no explica con detalles de qué hablaron y si el doctor Benedetti le mencionó sus procesos en la Corte Suprema que no tenían nada que ver con la financiación de la campaña. Pero las reuniones del señor fiscal con el hoy ministro del Interior no fueron en la Fiscalía. Es que la Fiscalía, lo que entiendo, Gustavo, es que tenía una oficina ahí en esa zona y que los expedientes que se estaban manejando en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y que habían cambiado de lugar, tenían, pues sí, se habían dado en ese edificio aquí cerca a la 72, donde también queda, por cierto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Pero pues el comunicado del fiscal Jaimes me parece que no es en lo absoluto claro, y yo me pregunto si también hubo algún tipo de comunicación oficial que el ministro Benedetti le envió en ese momento, en el 2023, al presidente Petro y a la presidencia, diciendo que él no tenía ningún tipo de investigación activa ya en la Fiscalía y que los procesos ya habían sido archivados. ¿Y qué fecha tiene esa comunicación, si es que existe? Hernando, nosotros ayer invitamos al fiscal Jaimes para que conversáramos sobre este comunicado. Él nos dijo que agradecía la invitación, que consideraba que todo estaba dicho en el comunicado y que además tiene que tener reserva en estas investigaciones que están vigentes y que además sigue siendo fiscal delegado y que por eso pues no participaba con nosotros, que me parece que tiene alguna lógica, pero todavía quedan muchas dudas.
Claro, la reserva del sumario, y desde luego él como fiscal tiene que acatarla y respetarla y ser muy sigiloso en eso. Pero las otras preguntas, Gustavo, son relevantes en lo que hace de la que antes mencionábamos, pero además también le voy a decir otra que es contundente. ¿Por qué el doctor Benedetti pasó a decir que era un perseguido de la fiscalía a decirle, según el audio dado a conocer por la doctora Sarabia, que él ya podía ser posesionado en cualquier cargo porque tenía un salvoconducto, entre comillas, o que alguien allá le había comentado que sus investigaciones no tenían ningún asidero y que iban a ser cerradas? ¿Quién fue la persona que le comentó eso al doctor Benedetti? ¿Por qué él lo dijo? Y además, en lo que hace de lo que la misma sala de instrucción determinó, ¿por qué un proceso tan contundente termina de la noche a la mañana, abrupta y curiosamente archivado? Bueno, sobre ese asunto de Benedetti, ahorita nos contaba en el boletín Diana Saray, Esmeralda, la situación que se está presentando con el personero de Ocaña. A ver, ¿por qué no le explicamos a la gente cuál es el fondo de este asunto que tiene tan preocupado al personero de mucha gente del norte de Santander? Gustavo, esta es una situación delicadísima. Mire, el personero, como gran cantidad de los habitantes del Catatumbo, expresó que estos decretos de conmoción interior pues no habían resuelto la situación de guerra, de conflicto que se está viviendo en esta región del país. Específicamente, el personero hacía un llamado al Ejército Nacional y le pedía que tuviera cuidado con bombardeos y con actividades militares que se estaban haciendo cerca de centros poblados que estaban llevando pues al desplazamiento de muchos de los habitantes de esta región. Pues cuando él dice esto, Benedetti le escribe en su cuenta de X al personero que negar la efectividad del decreto de conmoción interior del Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras fuerzas militares. Y le dice esto, se lo leo entre comillas: quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país. Inmediatamente, Gustavo, pues el personero Borges, Jorge Borges, le responde al ministro y le dije que su misión es proteger, por supuesto, los derechos humanos y que esos señalamientos infundados y peligrosos ponen en riesgo su vida en un territorio como el Catatumbo. Dice, jamás he estado en contra de las fuerzas militares y mi respaldo institucional está siempre. Además le dice, tildarme de insurgente por mi labor como ministro público, como el Ministerio Público, pone en grave deterioro el Estado Social de Derecho. Exijo que se retracte y le pide que vaya al territorio y que mire cuál es la situación que están viviendo en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, ha dicho también públicamente que estas afirmaciones del ministro Benedetti son incompatibles con el deber del Estado de proteger y fortalecer a las instituciones. Es que Gustavo le está poniendo una lápida en el Catatumbo. 7 de la mañana, 32 minutos. A ver, Claudia Camila, tenemos conocimiento de concepto de la Procuraduría sobre Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué pasó, Claudia Camila? Sí, señor Gustavo, en un concepto enviado por el procurador Gregorio El Hash se explica que si bien la ley 1821 de 2016 contempla que la edad máxima para desempeñar funciones públicas es 70 años, hay algunas excepciones, como por ejemplo ser director, presidente o gerente de entidades descentralizadas. Y justamente la Unidad Nacional de Protección es una unidad administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, es decir, es una entidad descentralizada. Así las cosas, la Procuraduría respalda la permanencia de Augusto Rodríguez en el cargo como director de la UNP, pese a las peticiones y a la polémica desatada por el sindicato de esa entidad. Ahí tiene Hernando, entonces tener la cédula blanca plastificada sí paga, porque por un lado la Procuraduría dice que el doctor Augusto Rodríguez sí puede estar, y usted nos contaba esta semana también que Héctor Carvajal sí puede ser ternado, aunque tenga el cumplimiento de esa edad de retiro forzoso si lo llegan a elegir magistrado de la Corte Constitucional. Claro, Gustavo, y recordamos distintos antecedentes a ese respecto de otros magistrados o personas que en ese momento fueron nominadas, ternadas o designadas cuando en la ejecución de su mandato iban a cumplir esa edad de retiro forzoso, y ello no es obstáculo. Hay un principio fundamental en derecho. Las inhabilidades, que son aquellas que restringen la posibilidad de acceder a la función pública, deben ser expresas, y no hay ninguna ley que diga que una persona que estará próxima a cumplir la mayoría, o mejor, la edad de retiro forzoso,
o que en desarrollo de su ejercicio también la pueda cumplir, estaría o esté inhabilitado para ejercer o ser nominado a cualquier cargo público, incluidas las magistraturas. Perfectamente entendido. Hernando, otro detallito jurídico antes de ir con Vanessa, que nos va a contar algo bien interesante de la consulta. ¿Al fin qué? ¿Cómo es el asunto de los pasaportes? ¿Los ministros tienen pasaporte diplomático o no? Al convertirse en exministros, ¿tienen un pasaporte común y corriente o es un pasaporte oficial? ¿Qué dice la ley? ¿Usted se acuerda de ese dicho de Plaza Sésamo? Una de estas cosas no es parecida a todas las demás y en fin, y seguía, bueno. Una de estas cosas no es como las otras. Es diferente de todas las demás. Todas las demás, si adivinas exactamente. cuál es diferente de las otras, has adivinado de verdad. Lo Bueno, veo mal de bueno, memoria. seguidor extremo de Beto y Enrique, muy bien. A ver, Me Hernando. parece muy bien. Pues algo parecido podría decirse, Gustavo, en lo que hace esos pasaportes que son extraordinarios y se les piden a funcionarios públicos. Es decir, tenemos tres tipos de pasaportes: el ordinario, que es el que tenemos todos los ciudadanos, y aquellos distintos que se le otorgan a las personas que desempeñan funciones públicas. Dentro de esa categoría encontramos a su vez dos subcategorías: el denominado pasaporte oficial y el pasaporte diplomático. Se parecen mucho porque otorgan prerrogativas como, por ejemplo, acceso privilegiado en las inmigraciones de otros países, específicamente también tratamiento especial. Sin embargo, tiene un plus ese pasaporte diplomático. ¿Por qué? Porque además otorga inmunidad diplomática. Generalmente ese pasaporte, Gustavo, se le atribuye en nuestro país, claro, a las personas que ejercen la función consular o diplomática, pero también a otros funcionarios. Por ejemplo, en el caso de algunos ministros, por ejemplo, en el caso de los magistrados de las altas cortes. Por el contrario, el pasaporte oficial se le otorga a aquellas personas que son designadas, por ejemplo, en cargos como viceministerios, como secretarias generales de los mismos, y da cuenta que la persona puede viajar, ese funcionario, a cumplir funciones estatales. Generalmente ese pasaporte oficial, generalmente no en todos los casos, tiene un periodo determinado que está atado a la función pública que va a cumplir esa persona. En cambio, el pasaporte diplomático podría eventualmente extenderse en el tiempo más allá de la función que ejerce esa determinada persona. Son los detalles y algunas diferencias con relación a ese tópico, Gustavo. No, perdón, pero yo sigo perdido, porque es que lo que le entiendo a usted es que no necesariamente todo ministro tiene que tener un pasaporte diplomático. Y aquí una persona me dice que todos los ministros tienen pasaporte diplomático. Y también le entiendo que un exministro no necesariamente tiene que tener algún tipo de pasaporte de estos, pero yo conozco un exministro que quedó con pasaporte oficial. Entonces, al fin, ¿qué? Cuando uno es ministro, ¿qué tipo de pasaporte tiene? Por eso yo planteaba en la cuestión las excepciones. Pero claro, tradicionalmente todo ministro, todo magistrado, presidente de la República, vicepresidente, comandante de fuerzas, tiene diplomático. Tiene Perfecto. Pasaporte diplomático. Y al dejar de ser ministro, puede que se le extienda. Mire, por ejemplo, en el caso, ya depende de la resolución que a ese respecto expide el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, en el caso de los magistrados de alta corte, ese periodo de pasaporte diplomático se extiende más allá, ¿no?, de la función que pueden ejercer durante 8 años. Lo mismo pasa con los expresidentes de la República. Eso depende de esa resolución en particular. Y el pasaporte del oficial, como antes decíamos, ampara a esos otros funcionarios de otros niveles: viceministros, secretarios generales, presidentes de institutos descentralizados. Pero mire, también esta particularidad que vale la pena recordar. ¿Usted se acuerda hace como 1 año y tanto un escándalo porque el hermano del presidente de la República, del doctor Petro, tenía pasaporte diplomático y se le revocó porque se lo habían asignado a él y a la señora? Claro, no en su condición de hermano del presidente, sino porque él alegaba ser representante de una organización internacional. Pues mire usted que a veces eso se da o se concesiona, ya que la palabra concesión está de moda, tan muy gratuita y discrecionalmente. Pero lo cierto es que tendría que estar atado a la función pública y el pasaporte diplomático está reservado a las principales responsabilidades del Estado: ministros, magistrados, presidente, etcétera. El pasaporte oficial está designado para los otros funcionarios, pero eventualmente, claro, pueden coexistir el uno y el otro, y es más, pueden coexistir los tres. Claro, Hernando, yo no quiero pisar callos y molestar a buena parte de nuestra audiencia que nos escucha desde los ministerios,
pero no es una lagartería que una persona que fue ministro tenga un pasaporte oficial a cuenta de que ese ya no es funcionario. Creo que a mí me queda difícil superar un término también puesto como el suyo. Me sumo. A ver, Cristo, ¿qué pasa con lo de los aquí pasaportes? lo que hay que recordar que fue el origen de la discusión es que sea diplomático, sea oficial, sea ordinario, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, que surgió el debate sobre la visa del presidente, siempre tiene que tener en una hojita del pasaporte la visa para ingresar al país. Sí, eso no es llegando El con hecho de que diplomático. usted tenga diplomático. Perdóneme, no es llegar a Estados Unidos con el pasaporte diplomático, tiene que lo tener exime, la visa. Tiene que tener la visa Sí. en el pasaporte diplomático o la visa en el oficial. Y segundo, no conozco el caso del ministro que se quedó con oficial, pero cuando usted deja el cargo en el gobierno, pasa a tener tiene que entregar su pasaporte diplomático y vuelve a su pasaporte ordinario Pero si lo tiene. pronto hacen una vuelta. Y con la visa, y hay los Hacen temas de una la visa. vuelta y Puede entonces haber le vueltas. sacan su resolución y le dan su oficial. Pero la visa siempre es necesaria. Bueno, Sí. Samper, ¿cómo entraba a Estados Unidos, Hernando? Con el diplomático, Con el porque él diplomático. dejó de tener visa desde el año 95. Gobierno de Bill Clinton, embajador de los Estados Unidos en Colombia, Mike Frechet, ¿cierto? Muy recordado. por Frechet, absolutamente todos. pero ahí hay que hacer la observación, Hernando, que entraba a las sesiones de Naciones Unidas. No al país. Como en su momento Claro. Arafat, que no tenía, iba a las O sesiones sea, de Naciones del Unidas. aeropuerto en un carro directo a... Exactamente, y volvía otra Sí. vez, no podía ir de visita oficial a alguien que no tiene, hay excepciones. Recuerdo también que Fidel Castro, por ejemplo, que no tenía obviamente visa en Estados Unidos, iba a las sesiones de claro. Naciones Unidas Echaba discursos. por la Nikita inmunidad Khrushchev. diplomática de la Nikita Organización de Khrushchev. Naciones Y Unidas. Yasser Arafat, y entonces Todos, uno iba a la claro. ONU a cubrir Claro. la Asamblea General y estaba Mahmoud Abbas, Yasser Arafat, todos los que no podían Toda ir la ni a people. Disney ni a Claro, pasear. Así Por es. un punto fundamental Chicago. que ustedes Es comentan. un terreno claro. neutral, Naciones Unidas, allá la sede de Naciones Exactamente. Unidas. Exactamente, es considerado para ese, pues para todos los fines como un territorio internacional Claro. y entonces tiene ese fin. Y Ahora ese es el recordemos compromiso que de Estados Unidos Y con, si no, tendrían con que cambiar Naciones Unidas. la sede a otro país que sí permitiera la entrada de todo el mundo. Exactamente. Bueno, ahora recordemos que el presidente Samper, claro, llegaba en carro hasta la sede de la ONU, pero antes llegaba en avión. Y recordarán ustedes ese escándalo del avión que por fortuna después quedó absolutamente dilucidado con relación pues a un tema complejo en un avión. Y se hablaba en aquel momento, ya que a veces están de moda los carteles, el cartel azul, ¿no? Que servía para transportar supuestamente, utilizando medios oficiales, pues productos Estupefacientes, alucinógenos, sí, ¿no? sí. Pero bueno, eso hace parte de la historia que siempre es tan grata recordar.